Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a dar inicio a nuestra exposición de temas de este examen final de la materia de Antropología Filosófica número 2. En este momento va a hablar mi compañero Luis Olivares, quien va a exponer el tema de el intelecto. La definición del intelecto es la facultad espiritual que posee el hombre por la cual puede conocer toda la realidad. Y la demostración metafísica de la existencia del intelecto es que todo acto corresponde a una potencia, como por ejemplo si me encuentro con la capacidad de conocer todas las cosas, por lo tanto existe la facultad de conocimiento. Y hay tres operaciones de la razón, que son tres. La primera es la abstracción, también llamada siempre aprehensión, por la cual se obtienen los conceptos o ideas como blanco, negro, etc. Esto se produce en las imágenes que el hombre abstrae de la esencia del concepto. La segunda es la segunda operación es el juicio. Es el acto en el cual afirmamos o negamos la propiedad del sujeto. Se conoce previamente un conocimiento más o menos genérico de la esencia y progresivamente se conoce más y mejor a la propiedad. La tercera operación se le llama intelectual. La tercera operación intelectual se llama razonamiento y consiste en el discurso racional. Es un encadenamiento de proposiciones lógicamente conectadas de tal modo que unas proposiciones verdaderas ya conocidas nos llevan a conocer otra proposición verdadera que nos lleva a conocer a otra que no conocíamos. Por ejemplo, el perro es un animal, todos los animales viven y mueren, por lo tanto todos los perros nacen y mueren. La espiritualidad de la inteligencia humana no se puede decir que el intelecto se encuentre en un órgano concreto. Debe de haber una separación del materialismo porque la espiritualidad va más allá de lo material. Hay tres tipos que nos hablan de la espiritualidad de la inteligencia humana. El primero es el acto de reflexión. El hombre tiene conciencia y puede reflexionar sobre sí mismo. El segundo es el hombre está abierto a conocer toda la realidad y por lo tanto puede conocer todo el ser. Y la tercera, el hombre está abierto a las cosas universales y negativas, o sea que el hombre puede reflexionar sobre la realidad y su contrario. Ahora mi compañero Luis Miguel va a hablar sobre la voluntad. ¿Cámara bien? Ok. Bien, ahora toca el turno de hablar de la voluntad. La voluntad, para hablar de la voluntad hay que ver primero que el hombre pues es un ser abierto a la verdad, pero además el hombre está abierto hacia el bien al que tiende de modo natural. Precisamente por eso es que podemos definir la voluntad como la tendencia espiritual hacia un bien concebido por la inteligencia. En la filosofía clásica, y esto es muy importante, la inclinación hacia un bien inteligible se denominará apetito racional, esto es la voluntad, y para distinguirlo del apetito sensible, que son los deseos y los impulsos. La demostración metafísica de la voluntad sería más o menos lo siguiente. Decimos que a todo acto corresponde una potencia. Ante esto el hombre tiene la capacidad de elegir. Yo me encuentro que tengo el acto de elegir, por lo tanto existe la facultad de la voluntad. Y hay que hacer desde luego una distinción entre deseo y querer. El deseo tiende a los bienes sensibles, mientras que la voluntad tiende al bien inteligiblemente captado. Y un ejemplo de ello es que cuando quiero salud, si yo quiero estar bien, necesito salud, quiero salud, pues me privo de bienes sensibles deseados. Tal es el caso de una Coca-Cola cuando se es diabético. Si soy diabético, sé que no puedo tomar una Coca-Cola. Entonces viene el acto voluntario también, ¿no? Y el acto voluntario pues es aquello cuyo principio está en uno mismo y que se conoce las circunstancias concretas de la acción. Por tanto, para que una acción sea perfectamente voluntaria, es preciso que se va a requerir que su principio sea intrínseco.
Es decir, que el sujeto no esté siendo violentado por un agente exterior, que se tenga un cierto conocimiento del fin. Esto es muy importante, no tiene que ver alguien que esté obligando, es voluntario, es uno quien toma la decisión. Y bueno, la distinción entre actos humanos y los actos del hombre. Bueno, pues los actos del hombre son las acciones que ocurren en el hombre, y ahí podemos decir muchas: el palpitar del corazón, el respirar, el sentir hambre, el tener deseo de ir al baño, etc. Mientras que los actos humanos son las acciones en las que el sujeto se presenta como responsable. Un ejemplo muy claro de esto sería, ya lo dijimos, de un acto del hombre, sentir hambre. El acto humano es querer comer, pero querer comer una hamburguesa, ya va allí implícito algo que se conoce. Y llegamos a un enunciado que vemos bastante en antropología: nihil volitum nisi precognitum. Nada es querido si no es previamente conocido. Y es así como el objeto de la inteligencia es el ser en cuanto que verdadero. El objeto de la inteligencia es el ser en cuanto a que es bueno, es decir, en razón de su bondad ontológica. Las cosas no son buenas porque son queridas, sino que son queridas porque son buenas. Aquí la prioridad ontológica del bien es la que hace posible que la inteligencia descubra el bien que se desea alcanzar. Y llegamos a otra muy importante, muy interesante, el principio sub specie boni, que es igual a decir bajo especie de bien. Y bueno, aquí hay una idea central e interesante. Es cuando la persona no quiere hacer nada malo, y lo que busca es un bien, y este bien es de un gran beneficio, inclusive para salvaguardar la integridad del hombre. Un ejemplo aquí muy claro sería cuando una persona está frente al peligro. ¿Qué hace? Si está armado igual que el asaltante, lo va a agredir, lo va a atacar. Pero el bien no es quererlo matar. Aquí lo que se busca es querer salvaguardar la vida, defenderse, bajo especie de bien. En una cosa mala va implícito un bien. Es como el descubrir el significado más importante que se le puede dar a esta acción. Aquella actividad escondida que parece mala, pero es buena, bajo especie de bien. Sí. Corresponde ahora el turno a mi compañero Juan Pablo, y él nos va a hablar de la persona humana. ¿Qué tal? Ahora hablaré sobre la persona humana. Vamos a comenzar primero con la historia del término de la persona. Antiguamente, los griegos en el teatro utilizaban el término prosopón para designar así el nombre que se le daba a las máscaras que se utilizaban en el teatro griego. Su significado, pues podríamos decir lo que era como equivalente de persona. Posteriormente, los romanos lo utilizaron como el término personare, con el cual querían ellos definir que es aquella persona que posee la voz por sí mismo. Posteriormente, Tertuliano nos habla acerca de este término, aunque no lo define. Él simplemente lo menciona en un comentario que hace sobre el credo para poder explicar algo sobre la Santísima Trinidad y poder decir que cada uno es una persona totalmente distinta. Posteriormente, Boecio es el que retoma este término de persona porque él quiere solucionar el problema de la Trinidad. Pero antes de eso él se pregunta, ¿qué es persona? Por lo cual define persona como la sustancia individual de naturaleza racional. Ahora, veamos lo que significa cada uno de esos conceptos. En cuestión de sustancia, quiere decir que subsiste por sí mismo, que es un ente concreto, individual, que es autónomo. Aristóteles lo llamó materia primera. De naturaleza es que tiene un principio de operaciones, y de racionalidad es que posee un entendimiento, y por el cual se abre a conocer todas las cosas. Veamos ahora lo que es persona para Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, persona es un supuesto individual de naturaleza racional. Tomás de Aquino nos habla de algunos aspectos metafísicos sobre la persona. El primero de ellos, que es la subsistencia, que es que tiene una realidad en sí misma, existe en una realidad concreta. La incomunicabilidad, que no pierde relación y comunicación con los demás seres, es irrepetible también, es único. En cuestión a la racionalidad e intelectualidad, que tiene lo específico, lo propio de la persona humana, lo que es la razón y la voluntad, y por la cual por la razón está abierto a conocer toda la realidad. Y también tiene la individualidad. Esta individualidad no está cerrada en su propio yo, sino que presenta un dominio de sí mismo y de sus obras, es responsable de sus actos. Pasemos ahora a ver la fundación kantiana, lo que Kant nos habla sobre la persona humana. Veamos ahora el valor de la persona como en el fin en sí mismo.
Kant nos habla Kant nos habla... Perdón. ¿Qué decías allá?